Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso día que el Señor nos da, este martes. Hoy estamos ya comenzando el mes de septiembre, mes patrio. Entonces, pues pedimos por esta nación salvadoreña, también algunas otras naciones que también es un mes patrio, así como México también, un mes patrio. Entonces vamos a pedirle al Señor para que ilumine a todos nuestros gobernantes, el presidente, todas las personal de seguridad, de salud, todos los diputados y diputadas, todos los poderes legislativos también se pongan de acuerdo, que no sean tan corruptos, tengan buenos proyectos para un buen desarrollo de las naciones. Pedimos por todos ellos, por nuestros enfermos, por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, hermana Moy, las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Para celebrar dignamente el sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación perpetua de los que creen en ti, escucha nuestra oración por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que, recuperada la salud, puedan ofrecerte su acción de gracias en tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga al Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien,
y nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos meditando la palabra de Dios, ya del Nuevo Testamento, y en esta oportunidad estamos meditando la carta de San Pablo a los Corintios. Corinto era una ciudad portuaria, es decir, cerca del mar, donde había mucho comercio. Era una ciudad donde había muchas oportunidades, tanto de trabajo, como también muchas oportunidades para perderse. Ustedes saben que siempre donde hay mucho movimiento económico o mucho movimiento de personas, siempre también van a haber muchas oportunidades para que la persona también encuentre o caiga en debilidades o se pierda del camino recto, del camino correcto del ser humano. Y eso es lo que pasaba en Corinto, siendo una ciudad bastante concurrida, muchas personas, mucho comercio, porque allí llegaba y salía mercancía, muchos trabajadores, pues había muchos lugares donde las personas podrían perderse, ¿no? O caer de forma inmoral, caer bajo los instintos humanos. Por eso de repente las cartas de Pablo a los Corintios van a ser bastante duras. Si ustedes en sus casas toman sus sagradas escrituras y empiezan a leer las cartas a los Corintios, van a ver de que de repente San Pablo se pone bastante duro
con respecto a ellos. Y es por esta situación, porque ellos viviendo en una ciudad tan grande, en una ciudad donde el pecado está a la mano, en una ciudad donde de repente a los cristianos se les olvida que son cristianos y vuelven a sus antiguas prácticas inmorales y también de prácticas paganas. Entonces San Pablo siempre va a estar ahí constantemente llamándoles la atención, constantemente diciéndoles qué es lo que son. Y ahora encontramos esta palabra, este texto que hemos escuchado, que se nos ha proclamado, y San Pablo podemos notar que hace una distinción de dos personas. Una persona que reconoce y que se deja guiar y moldear por el Espíritu de Dios, una persona, podríamos decir, espiritual en cuanto a la fe se refiere, y una persona que es meramente humana. Él dice de que por ser persona, una persona tiene espíritu porque es persona. Sin embargo, no todas las personas pueden conocer directamente o claramente a Dios, porque esto, dice él, nada más viene y es don del mismo Espíritu de Dios que ha sido derramado en los corazones de aquellos que se han acercado a Dios. En este asunto, hermanos, en este caso, nosotros también debemos de meditar en este aspecto de nuestra vida cristiana. Todos nosotros, los cristianos, todos nosotros que nos llamamos hijos de Dios, sabemos, o a veces de repente se nos olvida, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si nosotros tenemos a Dios, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, si nosotros somos templos, moradas del Espíritu Santo, por lo tanto quiere decir que nosotros como cristianos vamos a actuar según Dios. Y no vamos a actuar según los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. Pero de repente resulta que los cristianos pasa como los corintios, que de repente se les olvida que son cristianos y vuelven a sus antiguas prácticas paganas, prácticas inmorales, prácticas que no van conforme al Espíritu de Dios. Todos nosotros, gracias a Dios, tenemos el don de la fe y de que hemos conocido a Dios. Ahora queda en nosotros que nosotros pongamos en práctica ese don que Él nos ha dado. Porque de nada serviría, hermanos, llamarnos hijos de Dios. De nada serviría decir que conocemos a Dios, que amamos a Dios, y nuestra vida no da un testimonio claro de eso que nosotros decimos creer. Pablo le llama fuertemente la atención a los corintios porque ellos se apartan de Dios. Ahora también la palabra de Dios nos llama fuertemente la atención y que veamos también este aspecto, que a veces nosotros también nos apartamos de Dios y teniendo al Espíritu de Dios en nosotros. No es diferente, hermanos, no podríamos decir nosotros, es que ellos tenían a los apóstoles y pues ellos eran buenos cristianos y que se esforzaban, de que ahí estaba San Pablo hablándoles. Igual, en nuestra actualidad tenemos nuestros pastores que nos hablan, tenemos la misma palabra de Dios que nos está hablando, no es diferente. Ellos también tuvieron sus debilidades, ellos también tuvieron sus sacrificios que hacer en cuanto a la fe, y pues muchos se mantuvieron firmes y fuertes. Claro, hubieron muchos que también pues cayeron, o muchos, como es de esperar en todas las sociedades y en todas las etapas de la historia, pues hombres y mujeres que también fueron infieles con Dios. Ahora el reto que nosotros tenemos es, hermanos, es plantearnos esta pregunta: si verdaderamente nosotros conocemos a Dios, ¿por qué Él ha puesto en nuestros corazones su Espíritu Santo, o nos falta conocerlo? Si verdaderamente lo conocemos, hermanos, nosotros nos vamos a dejar guiar, nos vamos a dejar guiar por ese Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones.
Si no le conocemos en su totalidad, si no le conocemos plenamente, de repente vamos a titubear, de repente vamos a caminar como aquel que camina en penumbras, a tientas, porque no sabe por dónde ir. En cambio, aquella persona que camina según el Espíritu, aunque no vea, aunque no comprenda, se deja guiar y se deja llevar por el Espíritu de Dios. Y en cuanto al Evangelio, llama la atención, hermanos, estos sucesos, y no es el único, sino que son varios, donde Jesús se encuentra con una persona que está poseída. Y la persona poseída, el demonio que está dentro de él, empieza a gritar: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, déjanos en paz, etc. Casi siempre cuando Jesús tiene un encuentro con una persona poseída, el demonio lo va a reconocer y va a gritar de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero llama mucho la atención esto. ¿Por qué Jesús inmediatamente calla a aquel demonio que está poseído en una persona? ¿Por qué lo calla? En Lucas es una característica bastante, importante o muy propia de él. De hecho, en el análisis de las Sagradas Escrituras se le llama el secreto mesiánico. El secreto mesiánico es porque Jesús hace guardar silencio a los demonios, porque ellos saben, porque ellos conocen quién es Él. Entonces Él los calla. Se le llama secreto mesiánico, hermanos, porque no quiere Jesús, y esto así es, no quiere Jesús que la gente crea por un demonio. Alguien podría decir: vaya, el demonio lo reconoce y la gente pueda creer, la gente tiene que creer porque el demonio lo está reconociendo. Pero esto no es así. No se debe de creer porque el demonio lo afirma. No se debe de creer porque el demonio reconoce a Dios. Y por eso Jesús los calla inmediatamente. El secreto mesiánico es: Jesús calla al demonio porque no quiere que los demás crean, porque un demonio así lo declara. Dios quiere que las personas crean por convicción propia, porque la persona se ha dado cuenta de que solo en Jesús se puede encontrar aquella paz. Él mismo lo dijo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. La persona debe de conocer por sí misma que solo en Jesús se encuentra el descanso. No porque un demonio declaró que Jesús es Dios, y por eso Él los calla inmediatamente. Y algo también sorprendente que sucede en estos casos, que no solamente es el único, les digo, hay muchos casos. Lucas es característica de él. Inmediatamente que Jesús les ordena, el demonio calla y cede a lo que Jesús le manda. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, hermanos, es eficaz. Quiere decir, en lo que Él dice, se hace. Y esto nos remite y nos recuerda al texto de la creación en el Génesis. Lo que Dios dice, se hace. Que se haga la luz, dijo Dios. ¿Y qué es lo que pasó? La luz se hizo. Y dice Dios que se separe el agua de lo seco, y así sucede. Surgen los mares, los océanos, y surge la tierra. Y de que haya astros en el cielo, y creó Dios por su palabra el sol, la luna, las estrellas y todos los astros que existen. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios es eficaz, es decir, se hace. Y esta palabra, hermanos, hermanas, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Eso nos debe de animar, hermanos, que cuando nosotros leemos con atenta devoción, con un corazón atento, un corazón abierto, la palabra de Dios, la palabra de Dios también actúa en nosotros. La palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios no es letra muerta. Sí podemos ver palabras escritas con letras,
Pero esas palabras, al pronunciarlas, porque Jesús las pronunció, porque Dios las pronunció, porque la comunidad así las vivió, esa es palabra viva, palabra eficaz. Por lo tanto, hermanos, recordarles nuevamente, porque ya en algunas ocasiones lo hemos dicho, de tenerle mucha estima a la palabra de Dios. Qué bonito sería de que cada día, o por lo menos cada vez que tengamos la oportunidad, poder acercarnos con santa devoción a la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, meditarla y vivirla. Que la palabra de Dios en nuestro hogar no sea un adorno, como algunos hogares, y qué bueno, ¿no?, que lo hacen, pero no solamente debe de quedarse ahí, de tener la Biblia en un lugar y nada más tener ahí. Nadie la ve, nadie la toca ni la ojea siquiera. Ahí está nada más como adorno, llenándose de polvo a veces. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es viva, la palabra de Dios es eficaz. Dios quiere que nosotros creamos por nuestra convicción, no porque vimos un milagro, porque hay quienes, hermanos, quieren ver eso, un milagro, que baje Dios, que Dios lo haga y así creeré. No, Dios quiere que nosotros creamos porque así estamos convencidos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia en favor de nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos, unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo venimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Señor, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo Sirán Gregorio Losachar, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Dios nuestro, auxilio inefable en la enfermedad, ayuda con tu poder a estos hijos tuyos enfermos, para que, aliviados por tu misericordia, vuelvan a ocupar su lugar en la asamblea de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos orando, rezando por todas aquellas personas que están enfermas, aquellas personas también que han sido víctimas de toda esta enfermedad de la pandemia, y todas las personas que el Señor les dé fortaleza, las que han perdido también un ser querido. Cuidémonos, cuidemos nuestra salud. Nos encomendamos a sus oraciones, están ustedes en nuestras oraciones. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, estuviste en nuestras partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Romero. Ruega por nosotros.